Somos imagen de la sociedad civil. Muy buenos días, estamos nuevamente con ustedes en su programa Temas, Lemas y Dilemas. El día de hoy, miércoles 26 de septiembre de 2012. Bien, pues un saludo a quienes nos ven por Canal Patrio, un saludo también a Jorge Luis. ¿Cómo te encuentras, mi buen Jorge? Bien, Oscar, buenos días, amigas, amigos que nos hacen el favor de ver este programa. Pues, Oscar, el tema obligado es la reforma a la Ley Federal del Trabajo y pues, esperamos que sea de su agrado este análisis que vamos a hacer sobre esta reforma que seguramente ya la tienen planchada los priistas y los panistas, Oscar. Sí, bueno, sería distinto tener otra noticia como la que acaba de dar Jorge, ¿no? De que esta contrarreforma, que así es como la hemos identificado nosotros en las pláticas y en el análisis que hemos tenido como temas, lemas y dilemas, esta llamada reforma estructural Sí. no representa más que un acto contrarrevolucionario. Fíjense nada más, esta terminología que bien pudiera usarse, o la hemos escuchado, o quienes dentro de un segmento político cargado más al materialismo histórico, han escuchado tantas veces hablar en Cuba, hablar en China, de la contrarrevolución. Aquí tardaron 90 años las élites que fueron derrotadas, por decirlo de alguna manera, en el conflicto de 1910, y particularmente que se sintieron agredidas o definitivamente suprimidas con la promulgación de la Constitución Política de 1917. Y si hay algún aspecto toral que realmente dé el contenido que ha tenido le dé contenido a los calificativos que se le han dado a la Constitución Política de 1917, han sido, entre otros artículos, que no son muchos, el artículo 123 constitucional. Ese artículo en donde se plasman los derechos mínimos que debe tener el trabajador en México, los derechos mínimos que se deben consagrar al trabajo, todo eso exactamente es lo que los panistas y los priistas están a punto de echar por tierra. Exceptúo de esto a los partidos de izquierda, como esta cosa que se llama PRD, no tanto porque ellos estén haciendo lo contrario, sino porque, fíjense nada más, aquí la situación es más compleja o más cínica. Miren, los panistas jamás quien ha militado en el Partido Acción Nacional o quien tiene esa afiliación de derecha, nunca se ha comprometido ni con los valores de la Revolución Mexicana, ni ha planteado, mucho menos desde el punto de vista ideológico, tener claro lo que es la conciencia de clase, la sociedad en su conjunto primero. No, ellos siempre han sido individualistas, de tal suerte que ellos actúan como son. Los priistas, bueno, pues ya sabemos que a lo largo de todo lo que fue los gobiernos del PRI, pues nos mostraron que fue una clase política que se sirvió precisamente de aquello que resultó de la Revolución Mexicana en 1910, apropiándose de la ideología, dándole un contenido de carácter nacionalista a sus propuestas políticas, pero que en la raíz, en el fondo, eran sumamente reaccionarios y de derecha. Pero, ¿qué pasa con la gente de izquierda? La llamada de izquierda, ¿no? Bueno, Oscar, recordemos primero, si me permites, la cuestión de que efectivamente los panistas se sintieron despojados, ¿no? Desde el mismo hecho de que pasó la revolución y con aquella constitución promulgada en febrero de 1917 y plasmado en el artículo 123, los derechos de los trabajadores. En este artículo
recordemos que quien se resistía precisamente a que pudiera ingresar este artículo, pues eran las élites, ¿no? Que hoy sabemos perfectamente que están muy coaligadas a todas estas gentes del Partido Acción Nacional. Basta recordar algunos apellidos, Krill, por ejemplo. Por ejemplo, pero que además recordarás que el presidente Carranza incluso quiso hacer de lado esta propuesta que reivindicaba particularmente en buena medida al pueblo, pero sí a la clase trabajadora del país. Y que en ese sentido es cuando se levanta nuevamente en armas Villa y Zapata para decir, a ver, aquí cumples, ¿no? La revolución no se hizo solamente para garantizar las propiedades o los derechos de la élite empresarial. Y esto, bueno, acarreó que efectivamente en esta constitución, en esta revolución, en el mundo fue considerada nuestra constitución de gran avanzada para ese tiempo, Oscar, recordarás. Bueno, y en ese sentido, bueno, se estableció que era una constitución donde estaban plasmados ya los derechos de los trabajadores y que a partir de ese momento, con la creación de la Ley Federal del Trabajo en los años 30, se fue consolidando el movimiento revolucionario, pero en sí los derechos de los trabajadores, Oscar. Que producto de esa lucha, sin que esto haya traído como consecuencia el hecho de que se pudieran perder los beneficios también de los oligarcas de este país. Recordemos que precisamente en 1939, cuando nace el Partido de Acción Nacional con Gómez Morín, se establece la oposición de la expropiación de la industria eléctrica. Ellos petrolera. Petrolera, Oscar, quienes se oponen precisamente al mandato incluso revolucionario y nacional. El impulso fundamental para la creación del Partido de Acción Nacional, ya lo hemos revisado, es, entre otras cosas, la gota que derramó el vaso fue precisamente la expropiación petrolera, pero era ya en sí el rechazo al gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río, que venía, materializando en mínima forma los contenidos de la revolución, los contenidos luchados por la revolución y plasmados en la Constitución. Eso fue lo que determinó que se levantaran en armas ideológicas, pues Gómez Morín, Vasconcelos y los cristeros. Y nada más habrá que recordar brevemente unos datos de la biografía de Vasconcelos. Un tipo que al principio del movimiento armado y en la conclusión de él, aparentaba ser un hombre verdaderamente preocupado por la educación del pueblo de México, y lanzó uno de los programas más importantes y ambiciosos para la alfabetización de los mexicanos. Pero yo me atrevo a que hagamos, y les hago la propuesta, de que hagamos una revisión. Este hecho no lo hace en concordancia con los ideales del movimiento armado de 1910. Es decir, no lo hace en concordancia, por ejemplo, con el pensamiento de los zapatistas, o con el pensamiento que llevaba a las tropas y al propio Francisco Villa a la lucha armada. Más bien lo hacía desde la perspectiva de seguir con la tradición de aquellos frailes católicos que llegaron a México y que impulsaron la educación o la alfabetización y la catequización de los indígenas como para salvar su alma. Esto yo me atrevo a afirmarlo, porque nadie puede ser una cosa, por ejemplo, haber planteado una reforma educacional desde el punto de vista proletario y luego ser aliado de Hitler, por ejemplo, ¿no? Porque pues, Vasconcelos fue un agente nazi en México, un agente que fue proclive a ese tipo de ideas. Y desde antes, bueno, pues ahí está su fuerte participación. Ahora se puede consultar una enorme cantidad de documentos de cómo las comunicaciones entre Gómez Morín y Vasconcelos pues lo evidencian como un hombre profundamente reaccionario y de derecha. Entonces lo que tú estás señalando es correcto. Bueno, finalmente el Partido Accional surge como un acto contrarrevolucionario, como un acto en contra de las decisiones y de lo que emana la Constitución Política del 17, ¿no? Pero que además se propone como un partido opositor precisamente a los preceptos
nacionalistas, ¿no? Y a los preceptos ya establecidos en la Constitución y también basados a la Ley Federal del Trabajo que se establece por allá en los años 30. 1931 me parece. Entonces, de ahí se desprende una oposición real a todas estas políticas de Estado, que en buena medida nunca fue aplicada a como debió verse aplicado nuestra Constitución. Siempre los gobernantes con tendencia más nacionalista siempre establecieron el equilibrio, ¿no? entre lo que era la oligarquía y en este caso los trabajadores, ¿no? La clase obrera del país, Oscar. ¿Cuándo viene la reversión de esto? Y lo hemos venido señalando en otros programas, que se empiezan a plantear las famosas reformas a nuestra Constitución. Es precisamente cuando se impone a Salinas de Gortari por la vía de un fraude. Perdón, ¿cuándo se empiezan a dar las reformas a la Constitución? Bueno, ya sabemos que es desde la política neoliberal que se empiezan a implementar desde con Miguel de la Madrid, pero se consolidan ya de manera brutal con Carlos Salinas de Gortari, Oscar. Pero yo quería recordar este pasaje de la historia de nuestro país en la política sobre cuando es impuesto en la presidencia por la vía de un fraude Carlos Salinas de Gortari, y que los panistas, al establecerse ya la política neoliberal salvaje en el mundo, pero particularmente en nuestro país, los panistas, ya de manera cínica, válgase el término, Oscar, establecen que es el proyecto, ¿no? El término. Sí, es el proyecto de ellos, ¿no? Las reformas precisamente que se establecen a nuestra Carta Magna, ¿no? Que es la Constitución, y que en ese periodo es cuando se entregan la mayoría de empresas en manos del Estado, precisamente a la iniciativa privada transnacional y de nuestro país, Oscar. Entonces hago todo este resumen para que vayamos viendo en qué medida los mexicanos hemos venido perdiendo aspectos que fueron conquistados a través de luchas sangrientas como fue la propia revolución y las luchas de resistencias que fueron adquiriendo los trabajadores desde entonces y hasta la fecha, Oscar. Que es un retroceso histórico. Me parece lo que va a suceder si se aprueba esta. Teniendo como base lo que acabas de señalar, Jorge, es importante entonces ir aclarando algunas cosas, ¿no? Lo que ya dijimos, por ejemplo, ha quedado más que claro que esta reforma estructural y todas las que vienen por el mismo camino no son otra cosa más que un acto contrarrevolucionario. Así es. Que en contra de los preceptos que norman el gran pacto social que es la Constitución Política de 1917. Sí. Lo que tú acabas de señalar al final, digamos que particularmente con los sexenios priistas, desde el propio Miguel de la Madrid Hurtado hasta el último que fue Ernesto Zedillo Ponce de León, hay un buen número de reformas, por ejemplo la reforma al artículo 27 constitucional para pues desmembrar el ejido, que fue en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, asimismo las minas, como el momento en donde se entregan las minas, y también por otro lado con Ernesto Zedillo cuando da marcha atrás, digamos que por la vía de los hechos anula el artículo 25 constitucional, en donde cuando una vez le preguntan, bueno, ¿y cuál es la política de desarrollo industrial del país, del gobierno? Dice, la política es que no hay política. Es decir, que sea el mercado el que pueda, el que controle y haga valer sus puntos de vista. Y entonces, bueno, esa declaración que tan cínicamente hizo Zedillo, que se asemeja mucho a la otra que hizo Vicente Fox, y para ver los que son la misma cosa, cómo se relacionan cuando a Fox le preguntan, bueno, y que la política educativa, cuando estaba todo este escándalo una vez más con el problema del magisterio, dice, bueno, ¿y yo por qué tengo que resolver eso? ¿No? ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? Sí. Si él incluso se privaba o decía que no leía periódicos, pues para no entrar en chismes, ¿no? Entonces vean las características fundamentales. ¿Y a qué nos referimos con el artículo 25? Que esto es toral porque tiene mucho que ver con todo lo que viene sucediendo. El artículo 25 de la Constitución señala
que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dirigencia de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución. Y para ello, dice el artículo 25, que el Estado, más allá de las consideraciones de izquierda o no que se puedan tener sobre el Estado y la característica de este como un simple administrador de la burguesía, eso está muy claro. Pero, señores de izquierda, vivimos en México, un país que se ha dado leyes de derecha, leyes en el capitalismo, con las cuales yo no concuerdo, con las cuales no estoy de acuerdo, pero hice esta puntualización porque lo de menos es la caracterización del Estado. El propio Carlos Marx no hace una definición cabal y absoluta, no hay un capítulo concreto como este hombre tan importante dedicó a ciertos aspectos que eran medulares. Lo caracteriza, como lo hemos dicho y como lo reiteran algunos eruditos y conocedores de la izquierda, pero finalmente adolecen del principio que el propio Carlos Marx señaló, ¿no? Es decir, sin citas o con citas de Marx no se van a resolver los problemas concretos. Pero concluyo. Entonces, el desarrollo económico nacional deberá ser conducido, planeado y coordinado en sus actividades económicas por el Estado, en el marco de las libertades que nos otorga la Constitución. Dicho esto, entonces, queda claro que en el caso desde Zedillo para acá o desde los gobiernos neoliberales del PAN, pues ellos ya abiertamente han contravenido en un acto contrarrevolucionario todos los preceptos constitucionales. Sí. Fox dijo que era un empresario para gobernar para los empresarios, era un gobierno de empresarios para empresarios, más o menos, ese es el punto. Pero entonces, pasemos de lleno a lo que significaría la reforma laboral. La reforma laboral, lo que está planteando son, yo diría, 3 ejes fundamentales, ¿no? Antes de que pase ahí, Oscar, sí, quisiera agregar algo. Comentas sobre las cuestiones y las modificaciones que hubo al marco constitucional, ya desde Zedillo, Salinas, etcétera, ¿no? Que permitió el ingreso de la iniciativa privada, decías tú en el ejido, decías que en las minas. Me llamó mucho la atención y la quiero relacionar con lo que tú comentabas, con una declaración que hizo Manlio Fabio Beltrones, ¿no? Apenas el fin de semana. Uno de los compadres, ¿no? Precisamente del salinato, ¿no? Que desde ahí viene impulsado. Recordemos lo del asesinato de Colosio cuando él era gobernador de allá de Sonora, ¿no? Bueno, toda es historia que sabemos, pero bueno, no es el tema. Y plantea, Oscar, así como para callar la inconformidad que existe, es una inconformidad pues natural y de resistencia de los trabajadores a esta pretendida reforma, el hecho de que no se modifica el artículo 123 constitucional, Oscar. ¿Y por qué estoy haciendo este comentario? Porque me llama la atención que no ha necesitado ni los gobiernos panistas, que los ha convalidado los priistas y viceversa, de hacerle modificaciones ya a algunos preceptos constitucionales para pasar con leyes secundarias. O sea, de plano ya es vernos la cara. Exactamente. O tratar de engañar al pueblo de México. Y de querer enfriar la oposición, así es, en este caso a esta reforma. Pero sobre todo porque lanza ese epíteto para que dentro, recordemos esto, el neoliberalismo es un conjunto de sistemas, son varios sistemas, el sistema de información mediática, el sistema económico, el sistema político, el sistema social, el sistema de los partidos políticos, en fin, todos estos interactúan de una manera muy bien orquestada, porque por ello es ya un sistema, o sea, la economía neoliberal es sistémica, se autorregula, se controla, y precisamente Manlio pues lanza esto de que pues no se va a modificar el artículo 123 guardadita, y esto pues obviamente lo van a magnificar los medios, claro. estos, los televisos y los TV aztecos,
dirán, miren, el artículo constitucional dice esto, incluso harán programitas bonitos en donde se digan, otra vez salgan los recuadros de las escenas de los revolucionarios en México a caballo, y diciendo que qué lejos está eso de ahora, en donde van a pasar una de las calles más hermosas de la Ciudad de México, de cualquiera de las ciudades del interior del país, que también han tenido un desarrollo muy importante, y con eso tratarán de apaciguar lo que es una mentira, porque es un hecho. Manlio nos trata de ofender y cuando está muy claro que lo que ellos desde el del PRIAN de Carlos Salinas de Gortari hicieron, entró la privatización al sector energético sin modificar el 27 constitucional. Exactamente, era donde quería aterrizar. Entró toda la modificación y la privatización de la educación y no está modificado el artículo 3 constitucional. Pues tienen sus leyes secundarias, ¿no? Digamos que eso que está en la coordinación y control. Pues encontraron ese caminito que les ha resultado, ¿no? Es que el pueblo de México les ha permitido eso. Les hemos permitido, así ¿no? es. Hay que sumarnos. Sí, entonces, definitivamente, ese es uno de los caminos. Pero, ¿qué te parece si seguimos abordando este punto? Después de escuchar, vamos a hacer un breve espacio para dar un poco de giro a este programa con una canción de Gabino Palomares, La letanía de los poderosos. Esperemos que les sea de su agrado. Bien, pues yo creo que no tan solo en otras áreas tienen problemas de carácter técnico, también nosotros, al parecer no hay un enlace con... Bueno, vamos a prepararle y en un momento más entramos con esta canción. Pues querías tú comentar algo ya relacionado, entrando en materia, Oscar, relacionado a lo que es la pretendida reforma, cuál es la propuesta que hizo Calderón y cuáles son, en todo caso, las resistencias que se está atendiendo en el Congreso por la izquierda, ¿no? Particularmente se menciona al PRD, con los otros dos partidos de izquierda, que es el PT y Convergencia. Bien, Movimiento Ciudadano. Nos dicen que ya está lista esta pieza musical, pero aquí cabe resaltar para cerrar este comentario. Es decir, la derecha, entre el PRI y el PAN, siguen actuando como siempre han actuado. Unos mintiendo y engañando y otros abiertamente siendo cínicos, diciendo lo que quieren, que son los panistas. Pero es una verdadera vergüenza lo que ocurre con la gente del PRD. Miren, después de las elecciones, cuando Andrés Manuel López Obrador, que es quien los llevó en su mayoría, quien los regresó a la Cámara para ser la segunda minoría o la segunda fuerza en la Cámara de Diputados, y reposicionó a ese partido. De inmediato los chuchos y toda esa gusanera, pero en sí es todo el partido, porque solo señalar a los chuchos es como si el resto de los militantes del PRD fueran tarados, y no, todos son copartícipes del mismo pensamiento. De inmediato pintaron su raya con los reclamos de Andrés Manuel López Obrador. No, nosotros no, ahora nosotros vamos a hacer la izquierda moderna, civilizada. Ahí tienen a este cuate, Marcelo Ebrard, que trae una bronca terrible al interior del gobierno del Distrito Federal, porque hay una contradicción que espantosa, en donde el PRD critica a todo el gobierno del Salinato, las privatizaciones y todo lo que hizo, y miren, el ojos de caldo frío, como así le dicen algunas gentes, cariñosamente a Marcelo Ebrard, el ojos de caldo frío, resulta ser que pues privatizó, el segundo piso que había hecho López Obrador gratuito, él hizo la otra parte, pero de paga. Ha privatizado el transporte público, porque si bien es cierto, el Metrobús que inició Andrés Manuel López Obrador con la red de transporte público, pues él ya ha ido entregándola a la ADO, en fin, a diversos cuates que son los dueños y que el día de mañana se convertirán en otro pulpo camionero. Pero eso fue engendro de Ebrard y la izquierda. Asimismo, hemos observado cómo se ha prostituido todo el conjunto de beneficios de carácter social instaurados por Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de hacer clientelar, al igual que el PRI y el PAN, la ayuda para los ancianos, la ayuda para las mujeres madres solteras. Todo esto se ha convertido en la negociación asquerosa y vil para chantajear a la gente de izquierda.
La única diferencia con el PRI y el PAN es que estos programas son tan reales que la gente creída, que también se atemoriza, dice, pues si se va el PRD me lo quitan. No, señores, eso ya está en la ley, está en la práctica y se sabe que funciona. Pero bueno, esas comparaciones las señalo por lo siguiente, porque resulta ser que ahora el PRD, después de sentarse a discutir con sus reformas, y reformas que impulsaron desde el Congreso pasado, con esta cosa que es el dirigente de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, que ayer un periódico de circulación nacional, el Reforma, pues le ponen la cara de toda la gente de izquierda que ahora anda defendiendo a los trabajadores que quieren sindicatos democráticos. Pues ahí está el caso de Teléfonos de México o del sindicato de telefonistas, ¿no? Que tiene 36 años, sí. La friolera de 36 años, por menos años mandaron a Francia a Porfirio Díaz, y estos tipos, que son una verdadera vergüenza, son los que están enquistados en el PRD, que está lleno de contradicciones. Pero bien, esto fundamentalmente quiere decir que el PRD pues vio que iba a perder más votos de los que hubiera podido perder, según ellos, con el reclamo de López Obrador, que no reconoce a Peña Nieto, y ellos que dijeron que sí lo reconocían, que eran institucionales, pues ya dieron marcha atrás, es decir, recularon, ¿sí? Recularon estos señores, pero en el más completo de los absurdos, porque hoy pretenden ellos criticar por un lado a Elbester Gordillo, a Romero de Champs, a los sindicatos charros corporativizados en la CTM y que forman parte del PRI, pero no se dan una vueltecita para ver que ellos traen en la UNT a un Francisco Hernández Juárez, al dirigente Agustín de los... Rodríguez. ¿A quién, perdón? Agustín Rodríguez, dice. Agustín Rodríguez del Stunam, y que pues francamente son unas joyitas, ¿no? Con 36 años en el poder y el otro con 20 y tantos años en el poder. No, está en 95 para acá, Oscar. Viene. Entonces, definitivamente lo que queda muy claro es que hay una parte de la izquierda que tiene que ser autocrítica. Esa autocrítica, si no se lleva adelante, va a seguir hundiendo a quien quiera realmente transitar por el camino y el pensamiento filosófico del materialismo histórico, de la dialéctica y de toda una serie de conceptos de carácter filosófico y normas económicas que no son otra cosa más que la reflexión clara y positiva del pensamiento marxista y que siguen siendo vigentes. Pero bien, pues entonces pasemos entonces a nuestro corte musical. Tú tienes la culpa, tú eres culpable, ya me cansaste. Te metiste a Redentor, tú te marcaste, voy a acabarte. Quieres todo para todo y has olvidado mis intereses. Y al defender estos pobres no te has fijado cuánto me ofendes. Los soldados me defienden porque su sueldo lo pago yo. La paz debe conservarse, seguiré siendo lo que ahora soy. ¿Qué harán los pobres obreros sin el trabajo que yo les doy? Váyanse a mover la fábrica y no protesten por lo que soy. Y aunque es cierto que me quedo con buena parte de tu trabajo, tú has de quedarte callado porque yo mando, yo soy el amo. Tienes un pueblo tranquilo de que te quejas, obrero pobre. Si el salario no te alcanza, todo es muy fácil, trabaja doble. La policía está en mis manos, si alguien me cansa puedo golpear. Hasta inventando motivos, haciendo cargos, encarcelarlo. Estudiante de tus estudios que los rectores caros me salen. Les pago para que aplasten todos sus gritos de libertades. No quiero más revoltosos en esta tierra que es para mí. Mi dinero compra leyes, gobernadores, jueces de aquí. Sacerdotes en sus misas prediquen todos por la pobreza.
vaya ganando tendrán limosnas de recompensa. La prensa también es mía, yo la manejo, la patrocino, y puedo con esta fuerza tener al pueblo siempre dormido. Viva el amor y la paz, vivan las instituciones. Reinaré con mi dinero en este pueblo sin pantalones. Viva el amor y la paz, vivan las instituciones. Reinaré con mi dinero en este pueblo sin pantalones. Bien, pues este ha sido nuestro primer corte musical, esta canción de la Letanía de los Poderosos con Gabino Palomares, de su autoría, y pues escuchamos en su voz un conjunto de cosas que las ha dicho desde hace muchos años y que pareciera que esta canción la acaba de componer Sí, es tan actual. ayer Sí. o hace unos días para hablar de la reforma laboral, y ahí están las cosas, ¿no? Cómo seguimos dándole vuelta a la misma circunstancia. Sí, fíjate, decías hace un rato que cómo nos ven la cara, ¿no? De pronto, antes que hacer mi comentario, quisiera invitar a nuestros amable audiencia, Oscar, que se meta a la página, al blog que tenemos en internet de temas, lemas y dilemas, y vea el trabajo pues, que se realizó aquí, ¿no? Que es sobre la pretendida reforma, sobre un documento que le denominamos Abismo. Yo como nos ven la cara por la siguiente razón, que esta pretendida reforma a la Ley Federal del Trabajo se estuvo discutiendo en la pasada legislatura. ¿Y por qué no pasó, Oscar? Porque una vez más la élite política estableció sus intereses primero, porque hubiera sido tan interesante o tan necesaria esta reforma, pues no la estuvieran pasando apenas, la pudieron ver pasado desde la legislatura pasada o desde antes. Yo ¿no? creo que hubo muchas razones o varias razones, pero la más importante Fue la política. fue ¿te la parece? política electoral. Pero Porque entonces no somos tanto, entonces sí sabemos estaba que- claro que así la hubieran sacado, como la van a sacar ahora, como siempre lo han hecho en ese maridaje, Exacto. en ese amaciato que tiene el PRI y el PAN. Pues de la manita la hubieran podido sacar, pero Y ya seguramente rápido. tenían el acuerdo, pero ¿qué sucedió? es más, digamos que como caballeros dijeron, mira, vamos a aventarnos las elecciones. Quien gane, Claro. ganas tú o gano yo, va por la reforma electoral. Pero la reforma reforma laboral, laboral. ¿sí? Pero después de las elecciones, porque si no, el del gallito, López Obrador, que se opone Claro. a todo, pues nosotros estamos conscientes de que le vamos a dar una raspada a los trabajadores terrible, sí nos van a ganar las elecciones, y quién quita y hasta echan para atrás la reforma. Claro. Mejor nos esperamos, ¿no? Que además cabe decir, Oscar, que precisamente, pues ya ves que el PAN primero cuestionó también todas las suciedades que hubo en la compra del voto y todo eso. Monex. Y después se echó para atrás, ¿no? Sí, ya se los dijo Precisamente porque Bartlett en el bueno, Senado, Claro, en el porque Senado, ya ¿no? tienen sus acuerdos, ¿no? Pero resulta, y por eso invito al blog, porque hacemos un resumen Más amplio. sobre cómo Calderón y Peña se ponen de acuerdo. Y ese cómo lo queremos ratificar en este programa porque resulta que antes de que dé el fallo el Tribunal Electoral Federal de la elección, Calderón, previo hubo ya algunas reuniones, manda la iniciativa preferente al Congreso de la reforma en importancia, es la reforma laboral, porque sabemos que también están pendientes la energética y la fiscal, pero la laboral urgía, seguramente porque ya tenían ese acuerdo. Y entonces el PAN da paso atrás y se olvida de Pero la ¿por qué de la urge, Jorge impugnación. Luis? ¿Por qué urge? Pues es que, mira, en México dicen que chivo brincado, chivo parado. Y si estas gentes del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Claudia X González, y si la otra cosa que es las cámaras, que son sindicatos de patrones, la Coparmex, la Canacintra, la Concanaco, pues dijeran, miren, muchachitos, en orden, ya les hicimos la chamba, ¿eh? A ti, Peña Nieto, te construimos un perfilito de presidentito Exacto. en 6 años. Y a ti, Calderón, pues te impusimos, y sabiendo que eras ilegítimo, te legalizamos. ¿sí? Así es. Es decir, como los coches robados,
que ahora detecta un periódico que hay el negociazo y que dicen, pues como que robados y con papeles originales, pues igualito, hombre. ¿A qué te refieres? ¿A lo de Televisa también, hermano? No, aparte, hermano, que tiene mucho que ver, tanto en Nuevo León como en el Distrito Federal han encontrado que más del 70% de los coches robados los han encontrado, obviamente las aseguradoras, pero con papeles ya legalizados totalmente. Es decir, hay un negocio ahí, ¿no? Lo mismo que en política le pasó a Sí, Calderón, ¿no? Sí, sí. O sea, Peña. a Calderón se hizo ilegítimamente, se adjudicó un triunfo que no tenía. Claro. Y los empresarios se encargaron de legalizarlo. Es decir, como los robados le dieron papeles Sí, derechos. te entiendo, le dieron con papeles, Sí. ahí está. Para Y al otro copetudo, pues le construyeron la imagen de presidente porque es un tarolas, ¿no? El tipo no da una. O sea, el tipo y su mujer andan dando lástimas y penas por todo Centroamérica, en donde incluso tuvo un dislate ahí hablando de la Policía Nacional y de la Gendarmería, y que bueno, ya se le hizo engrudo el arroz a Peña Nieto, como es su costumbre, y ahora ya no sabe si Óscar Naranjo, Oye, general... No así que no fue a hacer geopolítica a Centroamérica, ¿o a qué fue? Pues, no lo puede hacer aquí al interior, aquí no pues puede yo creo salir. que fue a Centroamérica pues para bajarle la presión a los televisos, ¿no? Diciendo, no, miren, no son las camionetas de Televisa. Porque como es empleado de Televisa, bueno, en fin, concluyo. El empresariado le urge cobrar la factura. Por esa razón que... Y antes, por eso es la primera. Antes de que empiece el sexenio y antes de que tú te vayas y tú entres, aquí las cuentas claras. Chivo brincado, chivo pagado. Tú ya tuviste 6 años y no nos has pagado. Y tú antes de que nos hagas lo mismo que el otro nos vas a pagar, y por tanto venga la reforma laboral. Y además la instrucción a este empleado de Calderón es, límpiale el caminito al otro para Así. que llegue limpiecito, ¿no? No, pero ahí pónganse de acuerdo, para que ustedes que saben de marranadas más a profundidad, háganlo. Eso háganlo ustedes, ¿no? Pero lo claro está que ¿por qué es la reforma laboral? Pues evidentemente es el pago inmediato de la ayuda y los favores recibidos por todo el empresariado. Entonces está muy claro que la reforma laboral no atiende a ningún lineamiento de carácter técnico, es decir, de ciencia económica. O sea, es realmente absurdo, y diría cualquier economista con 4 dedos en la frente, que es una aberración querer estimular el consumo y el crecimiento, pues teniendo medidas que contraen al mercado, que contraen la expansión laboral, y que pues es algo tan sencillo que se explica de una manera muy simple. Si yo tengo a más trabajadores con un empleo pleno, con un salario remunerador, estos van a gastar más. Ese dinero va a ir a la economía, es decir, a las otras empresas, a las empresas que con ello van a tener sus utilidades, y que pues es un círculo, digamos, virtuoso, lo llamarían ellos. Pero no, pues se trata de quitarles primero los derechos y las garantías a los trabajadores. Hay un documento que vamos a subir al blog, que es muy interesante. Cómo Felipe Calderón, digamos, todo el mundo lo ha tachado de idiota y de torpe, pero no. Miren, lo primero que había que hacer para tener una reforma laboral a modo, pero también que fuera contundente, es... Imaginemos que en nuestro país las leyes no tienen el carácter de retroactivo. Y en ese escenario existían muchos sindicatos o empresas que se manejaban con contratos colectivos, que tenían, digamos, garantizados ya, no los privilegios, como dice la burguesía, sino las conquistas de los trabajadores a lo largo de muchos años. Es el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, su contrato colectivo de trabajo, una empresa con más de 103 años de existencia, un contrato colectivo de trabajo con más de 90 años de existencia, en fin, toda una tradición en institución que será a punto de discusión. Ya está cercano el día de platicar sobre lo que es el ESME o fue el ESME, y el caso es que Calderón, ¿qué es lo que hace? Golpea, desaparece esos contratos, o esa es su intención, desaparecerlos, golpear a la planta productiva para despojar a los trabajadores de un empleo seguro y despojarlos de un empleo con calidad. Y les ha venido dando empleos muy malos, en espera, preparando todo para que la reforma laboral, cuando llegue,
entonces no tenga ese problema de, es que no tiene con carácter de retroactividad, uno de los casos. Por ello es que también Calderón dice, bueno, pues ya todos los que quieran recontratarse, ya sean del ESME o ya sean de los mineros, pues van a tener que entrar con los nuevos perfiles y con las nuevas condiciones Sí, de la Ley Federal del Trabajo, incluso ¿no? sin la propia reforma, Oscar, ya atendemos el caso, el ejemplo, el laboratorio, pues ha sido el ESME, Mexicana y los mineros, ¿no? Pero ojo, ellos todavía siguen teniendo su contrato. Claro. O sea, está sub judice y está en discusión. Sí, pero a lo que voy es que la gente que se liquidó, entonces ahora, ¿cómo es la nueva contratación? Ahí están las empresitas, nosotros les vamos a bueno, dar. en ese sentido... Una nueva cultura Ajá. laboral es la que ya quieren implementar. Por ello es que Sí, fueron implementando claro, todas estas juntas. fueron probando ahí. Ahí es el laboratorio. Exactamente. Quitémosle los Eso derechos. es lo que quiero decir. Quitemos a los Exactamente. sindicatos. Apliquemos el outsourcing. Exactamente. Démosles empleos de baja Eso calidad. es lo que quiero decir. Exactamente. Eso es lo que Entonces, quería mencionar. porque está muy claro que, por ejemplo, los trabajadores... Les comentaba que estamos por subir un documento al blog que es de creación de nuestro compañero David Miranda, que ya estuvo en un programa aquí, en donde nos ofrece datos que son aterradores. Los trabajadores sin prestaciones laborales en México entre 1988 y 2010 han crecido exponencialmente. En el año de 1988 teníamos en el país 5.501.000 trabajadores sin prestaciones laborales. La cifra a la que llegamos en 2010 es de 29.840.840 trabajadores sin prestaciones. Y entonces a estos habrá que abrir otro escenario para ver cuántos tienen trabajo, pero además con prestaciones laborales disminuidas o de muy baja calidad. Este es el modelo que fue preparando el PAN a lo largo de sus 12 años de gobierno y que fueron incapaces entre ellos mismos de derecha de poder imponer una reforma a modo o un acto contrarrevolucionario, y por eso es que entre el PAN y el PRI hoy se ponen de acuerdo, Peña Nieto y Calderón se ponen de acuerdo, pero no tan solo es para que uno tenga una entrada tersa y digamos los negativos se los lleve Calderón al irse. No, es que ambos hicieron compromisos con la cúpula empresarial. En distintos momentos y en distintos lugares, pero ambos hicieron un acuerdo y hoy se los están cobrando los empresarios. Claro. Fíjate, yo quisiera encontrarle cierta similitud en lo que decías ahorita sobre la tabla que manejaste con lo que está sucediendo en España, Oscar. Ayer fueron pues impactantes las escenas de las protestas también, por esta reforma también a su Ley Federal del Trabajo en España, que se dio apenas en febrero de este año, y donde las resistencias están, pero a todo lo que dan, con represión fuerte por parte del gobierno español. Y digo esto por esta estadística que presentabas tú, Oscar, porque antes de la reforma en España, el índice de desempleo que había en este país era de 5 millones para ese tiempo. Hoy, hace rato, antes de entrar al programa, comentábamos y me decías tú que ya la cifra se creció casi a 8 millones de personas en España que no tienen empleo. ¿Cuál fue el mensaje del gobierno español cuando pasaron la reforma? Que hubo también mucha resistencia en España, Oscar. Fue el compromiso de darle empleo a los jóvenes. Pleno empleo. Pleno empleo, ¿no? Y de hecho, y cosa que luego le quiero dar similitud porque lo mismo pasó en México cuando Calderón en su campaña se comprometió a que iba a ser el presidente del empleo. En ambos casos, los dos personajes de España y de México, hago ahí la similitud, son exactamente la misma cosa, es decir, son de derecha extrema, Oscar, ¿no? Porque han impulsado estas reformas, lo mismo que Calderón le hizo aquí al ESME, en España, lo que aquí le hizo al ESME y lo mismo que ahora Rajoy está haciéndole a la resistencia allá en España, Oscar. No sé qué pudieras opinar tú. Sí, sobre todo en relación a lo que acabas de comentar, hay documentos y hay cifras que señalan que comparativamente el único mes de junio que no cumplió con la tendencia
a la baja fue el de junio de 2008. Y se tenía establecido que el paro en España alcanzaba el 36,849% de la población económicamente activa. Pero lo grave es que para junio, el desempleo, para junio de 2012, es decir, en 4 años, queda claro que se hace referencia a junio de 2008 porque es el momento de la crisis económica internacional. Sí. Y bueno, pues todo el mundo explicó que ese paro, como le llaman en España, que había alcanzado ya cerca del 40% de la población económicamente activa, bueno, le justificaban, bueno, es la crisis mundial, Sí, ¿no? es el efecto norteamericano, ¿no? Es lo que siempre se busca al actor externo y no cargar con las responsabilidades de los actores internos. Claro. Pero resulta ser que para junio de 2012 este paro cayó ya al 83 punto o coma, como dicen ellos, 834% de desempleados de la población económicamente activa. Esto nos quiere indicar clara y abiertamente que las gentes de derecha como Mariano Rajoy del Partido Popular Sí. y Carlos Felipe Calderón del Partido de Acción Nacional están cortados con la misma tijera. Incluso esto no es un desahogo, militan en una cosa internacional de la democracia cristiana, Sí. en donde la democracia cristiana tiene su sección de trabajadores, o sea, su corporativismo de trabajadores, y ahora me parece que el vicepresidente es este enanito de aquí de México, del PAN, el dirigente del PAN. ¿Quién Manuel Espino? No. Manuel Espino fue el dirigente de esa organización, el secretario general, por decirlo así, pero ahora es Madero. Y el que está al frente me parece que es Mariano Rajoy. Entonces, vean ustedes nada más cómo la derecha cavernaria intercontinental tiene el mismo padrón de conducta. Es decir, es la voluntad, es el voluntarismo, es el oportunismo y sobre todo es ese maridaje absurdo, grotesco, entre las élites del poder económico, del empresariado, y que han tomado a su servicio directo a sus empleados, que son los gobernantes. Por eso tanto en España es un fracaso como en México. Sí. ¿Y qué diferencia? Y no es por alabar, ¿no? Definitivamente también es negativa la reforma laboral que se dio en Alemania y que se dio en Francia, pero hay enormes diferencias. Es decir, Francia y Alemania, estos países condujeron esas reformas estructurales, esas reformas en beneficio del capital, pero siguiendo los procedimientos mínimos y sobre todo lo más técnico dentro de la ciencia económica. De tal suerte que si revisamos las iniciativas de modificación de Alemania frente a las modificaciones que hizo España, y ya no las de México, que hay un abismo, es ahí el abismo, entonces nos daremos cuenta que en México, en nuestro país, nos han venido gobernando estas élites cavernarias de la derecha, argumentando todo lo que ha venido sucediendo en el país, el enorme desempleo, la caída del Producto Interno Bruto per cápita en lo que significa la medición de la calidad de vida de los mexicanos. Es decir, nos han llevado a un extremo en donde en México la pobreza realmente es, ya no diríamos alarmante, sino es ofensiva. No es posible que en nuestro país tengamos las condiciones en que se está viviendo por parte de millones y millones de mexicanos. Son alrededor de 81 millones de mexicanos que viven jodidos y rejodidos, Como te ¿no? en el blog, ¿no? Sí, fíjate, yo quisiera, Oscar, que también diéramos una opinión sobre lo que en esencia está esta reforma. Va a entrar. Se ha hablado mucho sobre la autonomía de los sindicatos, el que entreguen Cortina de humo. cuentas claras. Yo quisiera que eso opináramos. Lo mismo que qué va a pasar, si verdaderamente irá a pasar lo del pago por horas, el outsourcing, cómo quedaría el derecho de huelga, que en todo caso, Oscar, yo no sé, vamos a pasar al otro corte o le seguimos con... Pues sí, con eso. podemos pasar al corte musical, sobre todo, pues ya vamos casi de salida, y entonces tendríamos que hacer esto, pero bueno, finalmente vamos a... ¿O qué opinas sobre esta cuestión de lo de
¿Qué va a suceder con la antigüedad de los trabajadores? ¿Va a permanecer? Los periodos de prueba, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que consideras tú que vaya a suceder, Oscar? Bien, lo que se ha venido discutiendo como parte central de la reforma laboral son temas muy concretos. Todo esto de la libertad sindical y esto es una parafernalia de la derecha, pues es una cortina de humo a la cual el PRD cae como anillito al dedo, pero les interesa que, como ya lo dijo el gordito Carstens, correr a los trabajadores con la mayor de las impunidades y la mayor economía. Romper con el salario mínimo por una jornada de trabajo y establecer la sobreexplotación de la fuerza de trabajo a través de jornadas por hora, que evidentemente pues, ningún empresario, como dijo la torpe esta que está al frente de la Secretaría del Trabajo, dice, pues ¿en qué cabeza cabe que va a ser 60 dividido entre 8? Claro que no, ya la ley dice que el salario mínimo son 60 pesos, entonces eso tendrán que pagar, pero ¿quién se la va a creer a la señora? O sea, imaginen un empresario que diga, no te pago 60 pesos por 8 horas, pero te va a pagar 60 pesos por 1 hora. Señora, ¿a quién le quiere tomar el pelo? Entonces, fíjate que escuchaba el otro día a un analista en la radio precisamente que en buena medida se ha querido copiar el modelito también de los norteamericanos, ¿no? En esta cuestión del pago por horas. no, Pero decía este analista que a diferencia de aquí de México, allá el pago por hora, el mínimo es de $7. O sea, él decía, sí, el modelo no es malo. No, sobre todo el pago por horas, El no pago por solamente horas, en este ¿no? punto, ¿no? Entonces, si tú haces tus cuentas, alguien que trabajara en nuestro país, y si se copiara bien el modelito allá, fuera de, dejémoslo en $7 por hora, por 8 horas, 56, a 13 pesos el dólar, Oscar, hombre. No. Entonces, Eso, cuentas alegres para la secretaria de Trabajo que dijo, hombre, ¿quién va a pagar menos de lo que dice la ley? Señora, eso lo van a pasar por el arco del tiempo. así yo creo que Es lo estaríamos primero. hasta nosotros de acuerdo, ¿no? Sí, no, ahí sí. Pues, simple y sencillamente, por ejemplo, el salario por hora de un electricista ronda alrededor de los $18, ¿no? Sí, que además, fíjate, Oscar, aquí hago un paréntesis en relación, ya estamos próximos a que termine el programa, de que cómo se vive la historia en nuestro país, ¿no? Casi hace 52 años, el día de mañana, se estaría cumpliendo el 52 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, ¿no? Que se festejó con bombo y platillo en todos los rincones de nuestro país, y hoy hay una resistencia bastante importante para que no pase una reforma que lesiona los derechos de los trabajadores en México. Es decir, como en ese tiempo estuvimos muy festejando, hoy como que estamos en duelo, ¿no, Oscar? Si pasa esta reforma. Pues Ya no sé ni cómo llamarle, pues. sería el principio del fin de una ley federal del trabajo que nunca fue aplicada a cabalidad, pero que al menos en el papel reflejaba que los patrones debían tener un cierto respeto por las condiciones de trabajo y por los trabajadores. Es decir, instauraríamos, sin que esto sea una exageración, una nueva forma de esclavitud de los trabajadores y las trabajadoras en México. ¿Crees que sería la destrucción de la... Sí, porque ya nada se articularía como en el pasado. Aunque te dejen por ahí algunas cosas del derecho a huelga y todo, pues si te quitaron la estabilidad en el empleo, si te quitaron la posibilidad de tener la afiliación a un sindicato de que tú decidas que los trabajadores construyan, pues sin esas dos cuestiones te pueden seguir dejando como en algún momento en México, pongo este ejemplo muy rápido, cuando la derecha criticaba que los mexicanos viajasen o que se hiciera el apoyo a Cuba, decían, oye, pues si en Cuba las mujeres se venden por un pantalón, en Cuba no tienen derecho a viajar al interior de su país, en Cuba, pero impensado que puedan salir de Cuba. Y yo les respondía a esa gente, mira, en México es igual o peor, hermano. Dice, pero además nadie se atreve a criticar al comandante Castro porque de inmediato va a la cárcel. Pues mira, aquí las diferencias son no tan drásticas, pero son mínimas o yo diría no hay. Primero, dices que en Cuba las mujeres se venden por un pantalón. ¿Será aquella que no quiere ir al trabajo comunal y que por ello tenga alguna restricción, pero no le quitan el carnet?
Y si se prostituye no es por hambre, y en México la gente se prostituye por hambre, por necesidad y por ignorancia. Sí. Entonces, bueno, ahí como que se la ganamos a Cuba, ¿no? Al sistema socialista de Cuba. Que los cubanos no pueden moverse libremente en el país. Bueno, esa es una restricción inequívocamente que va en contra de los derechos humanos, es que eso es así. Pero en México, yo conozco gentes de Monterrey que jamás en su vida han llegado al Distrito Federal. Y hay gentes del Distrito Federal que no conocen Sonora. Sí. Y hay gentes de Sonora que no conocen Acapulco. ¿Qué acaso no es lo mismo? ¿Y qué es lo que lo impide? Pues la condición económica, que es peor. Claro. Es esa misma condición económica que va limitando. Es decir, el problema no son las filosofías, sino cómo interpretamos cada uno de nosotros la aplicación de las mismas, ¿no? Sí. Y luego decía, nadie puede criticar a Fidel. Bueno, aquí en México yo me puedo parar frente a Los Pinos, ahí, y gritar improperios en contra de una mentada de madre a Calderón, y no me pasa nada. Y hemos marchado miles y miles protestando por este gobierno y tampoco pasa nada. Y no es porque tengamos el derecho a la libre expresión, sino porque son tan cínicos aquí y nosotros tan torpes que nos hemos quedado en ese tipo de cuestiones. Pues como diría un presidente, ni los veo ni los oigo. Ni los ¿no? veo ni los oigo. Pero entonces, bueno, pues pasemos a esta parte de la parte musical, conscientes de que pues estaremos ya casi al punto de terminar el programa de temas, lemas y dilemas. Es una canción de Enrique Quesadas. Se llama Dentro de mí. La secundaria nunca había pisado, pero ostentaba el título de licenciado. Un gran anillo de oro lo reafirmó. Al tiempo que a sus güeras regalaba alhajas, organizó la cola para las migajas, mientras con unas chelas yo veía el fútbol. Siempre choreando a sus representados, logró ignorantes votos para diputado. Hasta lo apoyaba la televisión. Que su tirada era ser regente, eso no ocultaba su vibra de agente. Escudo tricolor, zapatos de charol. Siempre se sintió bastante inteligente, pero solo se reía cuando reía su jefe. Y así mirando solo al suelo gobernó. Lo vi pasar por allí. Sentado en su monólogo se había ocupado de roer la rama en que estaba parado. Callaron los mariachis, nadie preguntó. Yo tengo un México dentro de mí y tú tienes otro, yo ya te lo di. Tu soledad me mira en esta calle, no voy a seguirte así. Aunque no quisiera parecerme a ti, he sido educado como tu aprendiz. Preciso un corazón para curarme, no voy a seguirte así. A ti te digo, hermano mexicano, que toda tu pobreza aprietas con la mano. Estás en tu papel de carne de cañón. ¿A dónde está tu orgullo, tu revolución? Porque a todo el mundo le dices patrón. Te acostumbraste a pedir perdón. La plata de Carrizo llora en una esquina, con tu penacho azteca pidiendo propina. Nunca permitiste tanta humillación. Y mientras el país siente que se marchita, lloraba la chorreada abrazando a Chachita. También del sufrimiento hiciste una adicción. Pa' pronto que el problema no es de ideología,
ni de odiar a los ricos por su buena vida. ¿Quién tendrá la culpa de tu situación? Te vi pasar por allí. Yo tengo un México dentro de mí y tú tienes otro, yo ya te lo vi. Tu soledad me mira en esta calle, no voy a seguirte así. Y aunque no quisiera parecerme a ti, he sido educado como tu aprendiz. Preciso un corazón para curarme, no voy a seguirte así. Sé que tengo a México dentro de mí, tú tienes otro, ya te sentí. Oh no, no trates de engañarme así, que fue ayer cuando te creí. Sé que tengo a México dentro de mí, tú tienes otro, ya te sentí. Oh no, no trates de engañarme así, que fue ayer cuando te creí. Que te voy a sacar de mí. Bien, pues con esto nos despedimos. Nos vemos la próxima semana y les recomendamos que entren al blog de Temas, Lemas y Dilemas. Me parece que lo que hemos hablado aquí ha sido un pequeño esbozo de un trabajo mucho más profundo al respecto de estas reformas. Pues también me despido, gracias por su atención. Nos estamos viendo la próxima semana con otro tema que esperamos sea de su agrado. Nos vemos, Oscar. Hasta luego, mi buen Jorge. Y gracias, Hugo. Muchas gracias por el apoyo que nos brinda el compañero Hugo en cabina y de nuevo al canal Patrio, que Licenciado Roberto Villaseñor. y al licenciado Roberto Villaseñor, que tienen este espacio, que han venido fomentando este espacio junto con los ciudadanos para que tengamos una opción de tener otro tipo de conocimiento. Muchas gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad.